Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 1 al 15. Después de la lectura voy a pedir a nuestro hermano Milton Fernández si nos puede guiar en oración. Dice así la palabra de Dios: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia, cuántas gracias te damos, Señor, por tu gran amor con nosotros, Señor, por tu misericordia, por la gracia, Señor, que fue derramada por Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque ante ti somos más que satisfechos en ti, Señor, porque somos salvos. Gracias, Señor, por ello. Y esto no viene de nosotros, sino que proviene de ti. Padre eterno, te dejamos este tiempo en tus manos, tu palabra, Señor, para que podamos recogerla en nuestros corazones, que el Espíritu Santo se sienta con libertad para que podamos entenderla, apreciarla y ponerla por hecho en nuestras vidas. Padre, gracias por ello. Dejamos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero este es mi punto de vista y lo voy a compartir. Pero leer el diario es una experiencia fascinante. Al menos para mí, leer el diario impreso es una experiencia atrapante, ¿verdad? Y cuando uno lee el diario, es algo que heredé de mi padre, que desde pequeño yo compraba el diario y lo traía a casa todos los días. Cuando uno lee el diario, puede tomar nota de por dónde va el pensamiento, por dónde van los hábitos, por dónde van los intereses, por dónde van las prioridades de una sociedad. Y lamentablemente al leer el diario hoy en día, lo que vemos y de lo que nos anoticiamos, ¿verdad?, en cuanto a por dónde va la sociedad, no es realmente estimulante. Las noticias, los comentarios, las opiniones, los temas de todos los días pintan realmente una realidad bochornosa, pintan realmente una realidad vergonzosa y preocupante. Es bueno leer el diario, pero sin olvidar de vez en cuando levantar los ojos por encima de las hojas del periódico y ver al que está en el trono del universo, ¿no? Pero sabe que, salvando las distancias, por supuesto, al abrir el Evangelio que escribió el apóstol Juan y leer los primeros 4 capítulos, se nos permite conocer las condiciones morales y espirituales del Israel en el cual Cristo, el Hijo encarnado, el Verbo divino, ministró. La luz que encontramos en cuanto a la condición moral y espiritual del Israel en el tiempo que Cristo anduvo sobre la tierra en estos
primeros capítulos del Evangelio de Juan es realmente abundante. Estos primeros capítulos del Evangelio de Juan, uno puede notar que el liderazgo religioso de aquel entonces, del tiempo que Cristo ministró y vivió sobre la tierra, era realmente un liderazgo ignorante, ¿verdad? Y no es una palabra peyorativa, no lo estamos diciendo en forma despectiva. Realmente el liderazgo religioso del tiempo de Cristo era un liderazgo ignorante. Ignorante de la verdad divina, ignorante de las profecías bíblicas, ignorante de las realidades espirituales. Y esa realidad llevaba, como se ve en Nicodemo, precisamente en el capítulo anterior al que estamos considerando, esa realidad de ignorancia llevaba a una existencia vacía, absolutamente vacía. Se guardaban las formas, pero no había sustancia. Estaba la apariencia, pero había una total ausencia de vida. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Te estoy hablando de cosas terrenales y no podés captar el significado. ¿Qué vas a hacer si empiezo a hablarte de las cosas celestiales, de las cosas eternas? Realmente el estado espiritual del liderazgo en Israel en el tiempo de Cristo era deplorable. Aquello también llevó a una profanación continua del templo, ¿verdad? Una profanación vergonzosa del lugar de adoración. Debido a esa ignorancia del liderazgo, debido a esa existencia vacía espiritualmente hablando, habían transformado al templo en un centro de negocios en lugar de lo que tenía que ser un lugar de adoración. Con una mente vacía de la verdad bíblica, con un corazón no guiado por el conocimiento de Dios, no podía haber adoración verdadera. Y el templo se transformó en un lugar de negocios, en lugar de casa de oración. Nicodemo era de los que debían guiar al pueblo en la adoración, y él estaba muerto espiritualmente hablando. Él estaba muerto espiritualmente hablando, inconcebible. Pero en Juan capítulo 4 hay más. En Juan capítulo 4 tenemos otro pincelazo de la realidad moral y espiritual del pueblo de Israel en el tiempo en que Cristo anduvo sobre la tierra. El trasfondo de esta escena tan preciosa de Jesús ministrando y alcanzando a aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar. El trasfondo de esa escena es la indiferencia de Israel hacia sus vecinos en ignorancia. Ese es el trasfondo de la escena. La indiferencia absoluta de Israel hacia sus vecinos en ignorancia espiritual. Un pueblo que había sido hecho recipiente del conocimiento de Dios no le compartía en absoluto ese conocimiento con quienes estaban a su alrededor. ¿Cuánto había recibido Israel de Dios? Había sido hecho el depositario de la revelación divina. Había recibido abundante luz de lo eterno, de lo alto, pero permaneció indiferente para con los que estaban en oscuridad. La ignorancia y la pobreza espiritual de Israel, particularmente del pueblo de Judea, lo llevó a negarle a quienes estaban a su alrededor el testimonio de Dios. Samaria permanecía en absoluta ignorancia, así también Galilea. El pueblo que andaba en tinieblas, hablaba la profecía de Isaías, anteponiéndose al ministerio de Cristo, vio gran luz. Pero cuando vino Cristo, no antes. Israel permaneció indiferente. Judea particularmente a la condición de sus vecinos. Samaria estaba pegada a Judea. Pero los judíos no tuvieron jamás la intención de llevar a Samaria el testimonio del Dios verdadero. Los judíos no tuvieron ninguna preocupación por el bienestar espiritual de sus vecinos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Ha tomado nota usted de cuántos vecinos tiene a su alrededor? Si cada cuadra tiene unas 10 casas probablemente, o alguna menos, usted tiene 9 vecinos en su cuadra y 10 en la vereda de enfrente, ¿verdad? ¿Ha pensado
por lo menos en dejar un folleto 3 veces al año debajo de la puerta de sus vecinos o en el buzón de sus vecinos, o entregárselo en la mano cuando se lo cruza en la calle o haciendo las compras? ¿O usted también es indiferente a la condición espiritual de sus vecinos? Los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos, pero tampoco tenían ningún interés en alcanzarlos con el conocimiento de Dios. Tomemos nota de la sorpresa de los discípulos al volver de la ciudad, cuando habían ido a comprar pan y Jesús quedó allí esperándolos. Cuando ellos retornaron y lo vieron hablando con aquella mujer, dice el versículo 27 aquí en Juan capítulo 4, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban, o mejor dicho, se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Por qué se tenían que maravillar? ¿Por qué razón, si Jesús había venido para buscar y salvar lo que se había perdido? ¿Por qué razón, si el interés de Cristo eran las almas perdidas? ¿Por qué razón, si Cristo quería alcanzar al pecador? ¿Por qué razón se admiraron, se maravillaron, quedaron boquiabiertos cuando vieron a Jesús hablar con aquella mujer? Porque nunca había entrado en sus mentes acercarse a sus vecinos samaritanos para darle a conocer el testimonio y el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Qué condición miserable en la que se encontraban estos judíos. Leemos que ya en el capítulo 2 comienza a gestarse la oposición al Señor Jesucristo. Por esa razón, dice el versículo 1 del capítulo 4, que cuando Jesús entendió, cuando Jesús vio cómo se empezaron a desarrollar las cosas, Él decidió ir a Galilea, pasando por Samaria. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Él dejó el lugar donde había ya predicado, donde había mostrado su poder, donde había manifestado su gloria, ¿verdad? El lugar donde las promesas y los propósitos de Dios tenían un peso especial, y salió rumbo a Galilea. Al rechazar allí la luz sería llevada a otro lado, a Galilea, pero le fue necesario primeramente pasar por Samaria. 3 preguntas nos van a introducir a este capítulo 4, en el que vamos a ocuparnos, Dios mediante, por varios domingos, contemplando a Jesús, el gran Salvador, ¿verdad? Y 3 preguntas vamos a hacerle a los primeros versículos del capítulo 4 para introducirnos en él y tomar nota de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta porción de la Escritura. En primer lugar, vamos a preguntarnos cómo llega Cristo hasta Samaria. ¿Cómo es que llega Cristo hasta Samaria? Dice, salió de Judea, versículo 3, se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Desde el mismo comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, los fariseos manifestaron oposición hacia Él, ¿verdad? Se los nombra allí en el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir. Desde el mismo comienzo del ministerio de Cristo, los fariseos manifestaron oposición hacia Él, hacia su ministerio y hacia su mensaje. Y no nos resulta difícil entender por qué fue así, ¿verdad? La enseñanza de Cristo ponía a los fariseos en evidencia. La enseñanza de Cristo les quitaba la máscara de aparente piedad que mostraban delante del pueblo y los manifestaba tal como ellos eran. A la luz de la verdad, los fariseos se veían tal y como eran, ellos y también los demás. Y aquello no fue de su agrado. Que este hombre viniera y los desnudara, los manifestara en esa forma, era algo que no podían tolerar, era algo que no podían soportar. Para ellos Juan el Bautista por lo menos tenía un linaje y una ascendencia más respetuosa.
Juan el Bautista era hijo de un sacerdote que ministraba en el templo. Merecía cierto respeto, era considerado probablemente de otra forma, pero ¿de dónde había salido? Era simplemente el hijo de un carpintero. ¿Cómo se atrevía a hablar de la manera que hablaba? ¿Cómo se atrevía a manifestar la autoridad que pretendía tener? ¿Cómo se animaba? ¿Cómo se atrevía a hacer las obras que había comenzado a hacer? ¿Cómo se atrevía este hombre a proceder en esa forma? Y como si fuera poco, ellos tenían como lugar de origen de Cristo el pueblo de Nazaret. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 7, el versículo 52, leemos: respondieron y le dijeron, son los fariseos que vinieron a hablar con Jesús, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No sabemos de dónde salió, no tiene el linaje de Juan el Bautista, tiene origen en el pueblo de Nazaret. Y sin embargo, le oyeron decir en el capítulo 4, versículo 1, que bautizaba y hacía más discípulos que Juan. Este hombre que no merece el mismo respeto que Juan, que no tiene la misma ascendencia que Juan, que viene de un pueblo perdido de Galilea, que es hijo de un carpintero, se estaba haciendo de mucho poder y aquello era inconcebible para ellos. La aparición de Cristo estaba eclipsando a Juan. Y eso incomodó a estos hipócritas fariseos. Y a quien los fariseos despreciaban era en quien habitaba toda la plenitud de la deidad. A quien los fariseos despreciaban era el Hijo eterno encarnado. Y la condición de sus corazones no les permitía ver a quien tenían delante. ¡Qué desconocimiento de las Escrituras en aquellos que eran líderes en la nación! Pero quiero que tomen nota conmigo de lo que señala aquí el versículo 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Aquello los comenzó a preocupar. Y fíjense que lo que oyeron no era correcto. Jesús no bautizaba. Sus discípulos bautizaban. Pero ellos se dejaron llevar por ese comentario que no se preocuparon de confirmar si era cierto, para comenzar a preocuparse, ¿verdad? Y levantar aún mayor oposición en contra de Cristo. Oyeron decir, no se tomaron la molestia de certificar lo que estaban escuchando. Pero lo que oyeron decir y tomaron por cierto, aumentó la preocupación del corazón de ellos en contra de Cristo. Ahora, ¿cuánto cuidado debemos tener, no es cierto? Antes de tomar por cierta cualquier cosa que oímos por ahí, antes de tomar por cierta cualquier aseveración tocante a cosas importantes o a cosas intrascendentes, tenemos nosotros que asegurarnos si es verdadera, sobre todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Hay muchas cosas que se andan diciendo por ahí. Hay muchas cosas que oímos a diario, que se enseñan, que se predican, que se proclaman por todos los medios disponibles en el tiempo en que vivimos. Pero no tenemos que tomarlas por cierta, tenemos que contrastarlas con las Escrituras. Si pasan ese filtro, entonces sí tenemos que creerlas con todo el corazón. Hermanos y amigos, muchos andan por la vida elaborando sus pensamientos, elaborando sus filosofías, elaborando sus creencias basados en falacias y teorías meramente humanas. Se están elaborando su cosmovisión, están dándole dirección a la vida sobre un montón de cosas que se oyen por ahí, que no se toman el tiempo de asegurarse si son ciertas o no. Y nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que ser avisados, ¿verdad? No sea que creamos en algo que no sea verdadero. El hecho de que nosotros creamos algo no lo hace verdadero. Lo único que hace algo verdadero es que Dios lo diga. Y ahí nos tenemos que quedar. Es impactante lo que leemos en el Evangelio, en el libro de los Hechos, el capítulo 8.
antes que el mensaje del Evangelio llegara precisamente a Samaria. Dice la Escritura que había un mago allí, que tenía a todos engañados con su poder y con sus maravillas y con los milagros que hacían. Y todos consideraban que aquel era, ¿qué? El poder de Dios. El poder de Dios. Pero luego llegaron los discípulos. Llegó Felipe predicando la verdad. Llegó Felipe predicando el Evangelio. Y se hizo evidente que aquello no era el poder de Dios. Contrastado con la verdad, se hizo evidente que aquello era engaño. Así que tengamos cuidado, hermanos. Movámonos con ingenuidad. Movámonos con prudencia. No tomemos por cierto todo lo que oímos por ahí. Contrastémoslo con la Escritura. Recordemos que el hecho de que nosotros creamos algo no significa que sea verdadero. Solamente si Dios lo dice, tenemos que tomarlo por cierto. Pero la Biblia dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 4 que cuando Jesús oyó del intento de los fariseos de poner a uno en contra de otro, ¿verdad?, fomentando los celos y la rivalidad, entonces Jesús salió de allí. Este hace y bautiza, o bautiza y hace más discípulos que Juan. Qué interesante, ¿no? Algunos ven en ese procedimiento de los fariseos, en ese rumor que empezaron a correr, o empezaron a hacer correr, un intento de crear una rivalidad entre Jesús y Juan. Pero Cristo no se prestó a eso, si eso era lo que ellos estaban planteando. Él no tenía ninguna intención de rivalizar con Juan. No tenía ninguna intención de que se hicieran estadísticas de los seguidores y de los resultados de uno y de otro. La intención de Cristo era alcanzar al pecador. La intención de Cristo no era entrar en el juego planteado de establecer una rivalidad o una comparación entre uno y otro. Cuando Él oyó que los fariseos estaban tomando por cierto ese rumor y tomándolo como base para actuar, Él decidió salir de allí. No se planteó quedarse para establecer o confirmar los datos que los fariseos tenían. La realidad es que el enemigo de Cristo no era Juan el Bautizador. ¿Qué importaba si Juan hacía o bautizaba más que Jesús? ¿Qué importaba si Juan bautizaba más discípulos que lo que hacía Cristo? Eso no era el tema. Jesús no iba a entrar en ese juego. Él no lucharía contra Juan. Él llevaría la luz al reino de las tinieblas, sí, para librar a los cautivos del diablo, del pecado y de la muerte, pero no entraría en aquel ambiente que se estaba gestando en Judea. También ahí tenemos una lección. No luchemos contra el enemigo equivocado. Tengamos mucho cuidado. Muchos creyentes pelean contra otros creyentes. Muchos creyentes pelean contra sus hermanos en la fe, cuando a quien deben resistir y por quien deben realmente preocuparse es por el enemigo de sus almas. Y el diablo festeja cuando nosotros peleamos contra los hermanos. Porque mientras nosotros luchamos contra la persona equivocada, Él gana terreno en nuestra vida, minando nuestra fe. Hermanos, no admitamos ninguna invitación a romper la unidad de la fe en la iglesia y volvernos contra los hermanos. Aun si tu hermano peca contra ti, dice la Escritura, nunca lo debes tratar como a un enemigo. Eso escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo escribe así a la iglesia en Tesalónica: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Nuestro enemigo es el diablo, no nuestro hermano en la fe, ni aún cuando peca contra nosotros, ni aún así. Así que tenemos que tener mucho cuidado
No te dediques a pelear, entrégate a testificar del poder de Cristo. Eso es una mejor ocupación y un mejor uso de las energías. Dice la Biblia, volviendo allí, que Jesús salió de Judea porque no quiso entrar en el juego de sus enemigos. Ya habían visto y oído suficiente, persistían en su pecado, no tendrían más luz. Y así fue que Jesús llegó a Samaria, por esa situación que se gestó en la tierra de Judea con sus enemigos. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quiénes vivían en Samaria? Dice la Escritura que le era necesario, en el versículo 4, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Samaria estaba fuera de la jurisdicción del Sanedrín, así que los líderes religiosos de Judea no podían echarle mano si quisieran a Jesús mientras él permanecía allí. Sabemos por los detalles de la geografía bíblica que había un camino para ir desde Judá en el sur hasta Galilea en el norte que evitaba pasar por Samaria. Yo le animo, la mayoría de nuestras Biblias tienen detrás mapas, ¿verdad? Y ahí uno puede ver la tierra de Palestina o la tierra de Israel en tiempos del Señor Jesucristo. Y ustedes van a notar que en la región norte de la tierra estaba la zona o la región de Galilea. En el medio la región de Samaria. Al sur la región de Judea. Y en el este, ¿verdad? La región de Perea. Y había un camino que los judíos tomaban para ir desde el sur en Judea hasta Galilea en el norte, evitando pasar por Samaria, yendo por la región de Perea, porque no querían cruzarse con ningún samaritano en el camino. Era profundo el odio mutuo que había entre los habitantes de ambas regiones. Pero Jesús no escogió ese camino. Jesús no escogió el camino que evitaría encontrarse con algún odioso samaritano. Él optó pasar por Samaria, dice la Escritura. Los judíos evitaban ese camino. Estaban dispuestos a caminar varios kilómetros más con tal de no pasar por allí, para no encontrarse con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Todos leprosos? ¿Tenían alguna enfermedad que podían contagiar si uno se cruzaba en el camino? ¿Había que pasar quizás con barbijo por las dudas? ¿Qué problema había con los samaritanos? Sabemos por la Escritura que los habitantes de Samaria eran descendientes de las 10 tribus del norte de Israel, que se habían mezclado con personas de otras naciones, habiendo perdido así la pureza racial. Y ese término puede sonar raro, pero ese es el asunto, ¿verdad? Ellos habían perdido su identidad como israelitas, como descendientes del pueblo de Israel. Y esos extranjeros fueron introducidos por el rey de Asiria, luego de haber llevado cautivo a las 10 tribus del reino del norte. Se llevó a los mejores con él, pero trajo otros que se mezclaron con los que quedaron en la tierra, y así se dio lugar a los samaritanos. Y esa mezcla racial llevó también a una mezcla religiosa. Sabemos por la Escritura que la gente de la zona norte allí se combinaron entre sí, o combinaron los principios de la religión judía con las filosofías y las religiones paganas. Vayamos al segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, varias páginas hacia la izquierda en sus Biblias. El segundo libro de los Reyes, el capítulo 17. Versículo 24, dice: trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban.
Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibsas y a Tartak, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Ramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y leyes y mandamientos que os dio por escrito guardaréis siempre, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta ahora. Combinaron los principios de la religión judía con las filosofías y las religiones paganas. Eso se llama sincretismo. Tomar lo mejor de todos lados y mezclarlo. Y todos contentos, menos Dios. Menos Dios. Hoy en día hay muchos sincretistas, aún entre los cristianos. Yo creo en Dios, pero no paso debajo de una escalera por las dudas. Yo creo en Dios, pero igual voy a jugar unos pesitos a la lotería para probar suerte. Yo creo en Dios, pero no me hablen de Biblia, ni de Cristo, ni de iglesia. Déjenme con mis santitos y mis rituales. Y la lista podía continuar, pretendiendo estar todos contentos, menos Dios. La Biblia dice que cuando Judá volvió de la cautividad, estas personas que habitaban al norte, en Samaria, se ofrecieron para ayudar a los judíos en la tarea de reconstruir el templo y las murallas alrededor de Jerusalén, pero no les fue permitido. No lo busquen, escuchen la lectura en Esdras, el capítulo 4, los versículos 1 al 3. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, lo que leímos en 2 Reyes 17. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Así que esa enemistad perduró por siglos. Se terminó la construcción del templo, se terminó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y dice el historiador Josefo que luego de la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén,
Llegó a ser sumo sacerdote en Jerusalén un hombre llamado Manasés. Y este Manasés se casó con una samaritana. Y aquello causó el repudio de los judíos, quienes lo expulsaron de su oficio de sumo sacerdote. Manasés se trasladó a Samaria y con la ayuda de su suegro construyó un templo sobre la cumbre del monte Gerizim, donde iban los samaritanos a adorar. El templo fue construido por un hombre llamado Sanbalat, con el mismo nombre del que aparece en el libro de Esdras y Nehemías, yerno, suegro de Manasés, con la autorización de Alejandro Magno. Pero he aquí que el templo fue destruido años antes de la venida de Cristo, pero igual los samaritanos seguían adorando en la cumbre del monte Gerizim, para no descender a Jerusalén, para no cruzarse con los judíos, a quienes odiaban profundamente. Los samaritanos solo aceptaban la canonicidad de los primeros 5 libros de Moisés y algunos otros de los profetas, muy pocos, pero no reconocían ningún otro libro por cuanto habían sido escritos por judíos. Por tanto, los samaritanos y los judíos no se podían ni ver. Los judíos evitaban pasar por Samaria cuando tenían que trasladarse a Galilea, pero ese rechazo era recíproco de parte de los samaritanos también. En Lucas capítulo 9, no lo busquen, leemos así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Lucas 9:51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahí los samaritanos le cortaron el paso a Cristo, y Jacobo y Juan quisieron enviar fuego del cielo para destruirlos y condenarlos por su encono en contra de los judíos. El odio era mutuo y profundo. Por eso, un insulto grosero en aquel entonces era tildar a alguien de samaritano. En Juan capítulo 8, versículo 48, unas páginas a la derecha de donde estamos, leemos así: respondieron entonces los judíos y le dijeron a Cristo: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Algo más podría decir? ¿Algo más para decir? Aparte de que estaba poseído por un espíritu inmundo, también era samaritano. Pero hermanos y amigos queridos, hasta allí llegó Jesús. Hasta Samaria llegó Jesús. Todo lo que hemos mencionado y mucho más no fue suficiente ni pretexto para que Jesús no fuese hasta allí buscando alcanzar con la luz a los que vivían en tinieblas. Aún siendo él mismo judío, él no se dejó controlar por las inclinaciones humanas, porque su deseo era obedecer la voluntad divina, cumplir con el propósito del Padre, actuar en consecuencia de lo que el Padre había trazado para él, aún exponiéndose al rechazo de parte de los samaritanos. Cristo se manejaba por un criterio más alto. Un judío común no pasaría por Samaria, pero Cristo se manejaba por un criterio más alto. Ni los argumentos humanos que los judíos podían esgrimir, ni el temor al hombre, pensando en el rechazo que podía despertar en los samaritanos, podían influir en la decisión del Señor Jesucristo. Solo la voluntad divina. Es en este capítulo, en el capítulo 4, donde Él dice que la obediencia a la voluntad del Padre era su comida.
Es en este capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde Cristo dice que en la obediencia a la voluntad del Padre, Él encontraba su mayor delicia. Aun cuando eso implicara exponerse a la incomprensión de parte de los judíos o al rechazo de parte de los samaritanos. No pesaba eso en la conciencia de Cristo, solamente la voluntad del Padre. Y aún más, Jesús contó lo que nosotros conocemos con el nombre de parábola del buen samaritano, donde el héroe de la parábola fue un hombre samaritano, el único que fue movido a misericordia, aun cuando el que estaba tirado junto al camino no pertenecía a su nación. El Señor usó seguramente todo el contexto social y cultural al dar esa enseñanza. La misericordia de este hombre se extendió aún a quien lo odiaba. Y eso señala a la propia misericordia de Cristo, que no tuvo problemas de desviarse del camino que cualquier judío común tomaría para ir a Samaria y ministrar misericordiosamente a los que estaban en tinieblas allí. Y la tercera y última pregunta que vamos a hacerle a este texto fue: ¿por qué fue necesario, o es, por qué fue necesario que Jesús pasara por Samaria? Dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Por supuesto, decimos rápidamente que no fue una necesidad geográfica. No es que no había otro camino por donde ir, había otro camino. No era una necesidad geográfica. Podemos decir sin lugar a equivocarnos y sin temor a equivocarnos que era una necesidad divina. Era una necesidad divina. Desde la eternidad Dios había ordenado que en Samaria tenía pueblo. Algunos de los elegidos de Dios desde la eternidad pasada estaban allí y a ellos debía buscar y rescatar el Salvador. Ellos no lo buscarían a Él. Él los buscaría a ellos. Llegado el momento, el Salvador fue hasta allí para llamar a esos elegidos a la salvación. Él los atrajo a sí mismo. El propósito eterno de Dios hacía necesario, como dice el versículo 4, que Cristo pasara por Samaria. Él tenía que buscar a los que estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Esta mujer samaritana jamás hubiera conocido a Dios, jamás hubiera escogido a Cristo si eso hubiera sido dejado librado a su propia decisión. Pero Dios se la había dado, el Padre se la había dado al Hijo en la eternidad. Y el Hijo tenía que ir para buscarla. Le era necesario pasar por Samaria para salvar a los que habían sido escogidos para salvación. Algunos que vivían allí habían sido dados al Hijo y el Hijo fue en su búsqueda en el tiempo de Dios. Por eso dice la Escritura que Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ese era el punto de encuentro con aquella alma fatigada y cargada de pecado. Y no podemos dejar de notar, hermanos, y quiero destacar eso brevemente antes de terminar. Dice el versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. No podemos dejar de notar que Él llega allí cansado. Eran las 12 del mediodía, comparando el calendario que usa Juan con el nuestro. Llegó al pozo y se sentó cansado del camino. Entendemos ese sentir sin duda, pero aquello no le impidió a Cristo hacer la voluntad del Padre. El cansancio no le impidió a Cristo cumplir con el propósito establecido por Dios desde la eternidad. Nosotros hubiéramos entendido que Él quisiera abstraerse de todo y dejar que todo siguiera su curso alrededor. Lo podemos imaginar sentado allí junto al pozo, con los ojos cerrados, tratando de recuperar fuerzas en su cuerpo semejante al nuestro, y de repente sentir pasos que se acercan al pozo. ¡Ay, no! ¿Y ahora quién?
como nosotros cuando nos acostamos y suena el teléfono. Ay, no. ¿Se imaginan así a Cristo? No. Claro que no. Él no dijo, necesito tiempo para mí, tengo una vida, ya he dedicado bastante tiempo al servicio, tan solo quiero un respiro, sujeto a las mismas limitaciones que nosotros. Se sentó cansado del camino, pero él sabía por qué estaba allí y él cumpliría el propósito. Él vino a Samaria para buscar y salvar lo que se había perdido, el grandioso Salvador. El creador del universo, sentado junto al pozo de Jacob, cansado. Con una sola palabra suya, todos los ángeles habrían volado desde la presencia del Padre para atenderlo. Pero él no abriría su boca si no fuera en obediencia a la voluntad del Padre. El creador limitado como una criatura, el Hijo sometido a la obediencia al Padre, sentado allí. ¿Y qué lección? Nuestro Salvador se cansó haciendo el bien. No se cansó de hacer el bien. Él supo qué era cansarse haciendo el bien, pero él no se cansó de hacer el bien. Qué gran ejemplo para nosotros. Somos dados a tirar la toalla demasiado rápido y siempre aludiendo a la ingratitud o a la indiferencia de los demás, nunca reconociendo nuestra pereza o el hecho de que nuestro ego no está siendo aplaudido y reconocido como anhelamos. Cansado del camino se sentó, esperando que en el momento señalado, en la mente y el propósito de Dios, aquella alma sedienta y fatigada fuera traída hasta donde Él estaba para alcanzar la misericordia y salvación. Cansado del camino se sentó junto al pozo, y el pozo estaba en Sicar, que significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Y era un regalo de Dios que se le ofrecería a aquella mujer pecadora. Eso era lo que Cristo estaba trayendo a esta mujer, el don más grande que cualquiera puede recibir, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, o es vida eterna en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, cuando era niño y joven, ese versículo se oía más veces que ahora, desde los púlpitos. Y cuando Él le señaló la necesidad más profunda de su alma y quién era el que hablaba con ella, le estaba ofreciendo ese don. Sin el agua morimos. Cristo es el agua viva, ofrecido al pecador que permanece en muerte. Él tenía lo único que podía salvar a esa mujer. Es más, Él era lo único que podía saciar el alma de esa mujer. Él no solo tenía lo que saciaba, Él era lo que saciaba. Hermanos, a modo de conclusión, vamos a decir que el pasaje que tenemos por delante y que estaremos considerando por algunos domingos es aquel en el que encontramos al Creador buscando a la criatura, al Salvador buscando al pecador para ofrecerle vida eterna. En Juan capítulo 4 tenemos ilustrado hermosamente el Evangelio. Dios buscando al pecador, confrontándolo con su pecado, ofreciéndole gratuitamente el don de la vida eterna. Así que al leer Juan capítulo 4, contemplemos y adoremos a nuestro gran Salvador. ¿Recuerdas el momento cuando Él se reveló a tu alma? ¿Recuerdas ese día? Adorémosle con gratitud. Seguro esta mujer no olvidó jamás aquella experiencia junto al pozo, donde fue buscada, encontrada, atraída, salvada y saciada por el gran Salvador, por ellos. Padre, gracias por permitirnos considerar la Escritura y detenernos en este maravilloso pasaje. Estamos expectantes a lo que podamos aprender. Queremos ver a Cristo y conocerle mejor. Ver todo lo que Él es para nosotros
traerlo a nuestra alma por la fe. Oh Señor, muchas gracias por nuestro gran Salvador. En su nombre.